Vamos a retomar entonces, buenos días a todos, bienvenidos, gracias por levantarse temprano y estar aquí. Vamos a retomar el tema que estábamos viendo la sesión pasada para complementarlo y avanzar un poquito más en otro tema que es la cuestión que sigue, que será ver la conversión de unidades. Entonces voy a compartirles mi presentación y vamos a repasar un poquito lo que vimos en la sesión pasada, solamente la última parte. Entonces, vamos a regresarnos un poquito. En esta presentación, si recuerdan, habíamos hablado de los sistemas de unidades, y habíamos visto que había sistemas de unidades absolutos y sistemas de unidades técnicos o gravitacionales. De hecho, ustedes me ayudaron a llenar esta tabla con esas unidades fundamentales y esas cantidades fundamentales y sus unidades en cada sistema de unidades. De esa manera llenamos esta tabla. También revisamos para el caso de los sistemas técnicos o gravitacionales, sus unidades fundamentales y las unidades que corresponden a cada sistema. Eso es importante porque, bueno, vamos a ver más adelantito el mismo día de hoy, que eventualmente se requiere o hay la necesidad de convertir unidades de un sistema a otro. Entonces es importante identificar en cada sistema cuáles son las unidades que le corresponden. Aquí me faltó escribirle que estas son las fundamentales, o a lo mejor se borró, no lo recuerdo. Son las cantidades fundamentales de estos sistemas de unidades. Y aquí también una sigla con la que identificamos estas cantidades, la longitud con L, generalmente la fuerza con una F mayúscula y el tiempo siempre con una T minúscula. Y llegamos hasta este punto en donde identificamos en la sesión pasada, en este caso nos centramos únicamente en el sistema MKS o sistema internacional, sus longitudes, sus magnitudes fundamentales. Identificamos aquí nuevamente la unidad en la que se mide en el sistema MKS o sistema internacional, la sigla que representa esa unidad, y agregamos esta información que determinamos, se denomina la dimensión de esta cantidad física fundamental, y identificamos que la longitud la vamos a representar con una dimensión L, una letra L mayúscula, y esa va a ser su dimensión. La masa la vamos a representar con una letra M mayúscula, esa es su dimensión, y el tiempo lo vamos a representar con una T mayúscula y esa es su dimensión. ¿Por qué ¿Para qué esto, muchachos? Porque vamos a ver el día de hoy que hay algo que se llaman ecuaciones dimensionales que nos indican qué cantidades físicas intervienen dentro de esa cantidad física que estamos escribiendo nosotros. Ahorita, bueno, vamos a ver si se aclara un poquito más esto. Lo que tengo yo aquí es un cuadro, una figura geométrica que es un cuadrado, y entonces a este cuadrado yo le puedo determinar algunas cantidades físicas. Por ejemplo, yo puedo determinar cuál es la longitud de su lado y cuál es la longitud de otro lado, puedo determinar el perímetro de este cuadrado, y puedo determinar incluso una cantidad física que se llama el área de este cuadrado. Desde luego, si es un cuadrado, pues va a tener un lado que tiene una longitud L y el otro lado también va a tener una longitud L, porque sabemos que los cuadrados tienen el mismo tamaño en sus lados. Y entonces, de sus cursos de matemáticas o de física de la secundaria, todos sabemos cómo podemos calcular el área de un cuadrado. Y les voy a pedir que me vayan ayudando a resolver esto, muchachos. ¿Cómo determino el área de este cuadrado a partir de los datos que tengo ahí?
Lado por lado, ¿no? Lado por lado. Así es, muy bien, gracias. Lado por lado. Entonces tengo que multiplicar el valor de un lado por el valor del otro lado. Y de esta manera obtengo el área de este cuadrado. Pero estas longitudes, cada una de estas longitudes tiene unas unidades en básicamente en este sistema de unidades tiene unas unidades que son los metros. Entonces yo también puedo, y de hecho tengo que operar sus unidades. Entonces, si yo mido una longitud en metros y la otra longitud en metros, pues voy a tener finalmente cuáles son las unidades de esta cantidad física que se llama área. Entonces tengo que esta área resulta de multiplicar la longitud de un lado por la longitud del otro. Entonces eso me da que esta es la longitud de su lado al cuadrado. Y cuando opero sus unidades, la unidad de una longitud es metros, la unidad de la otra longitud son metros, entonces sus unidades que le corresponden a esta cantidad física son metros cuadrados. ¿Bien? Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda? No, profe. No. Entonces, ahora lo que corresponde y para linear, para ver esto, para relacionar con esto, yo tengo que escribir la ecuación dimensional yo puedo escribir la ecuación dimensional de cualquier cantidad física. En este caso voy a generar la ecuación dimensional de esta cantidad física que se llama área. Entonces, primero, para indicar que es una ecuación dimensional, yo tengo que encerrar esa misma variable con la que representa esta cantidad física, que es una letra A en este caso, entre un par de corchetes. Cuando yo la encierro de esta manera, quiero decir que lo que voy a escribir a continuación es precisamente la ecuación dimensional. Y la forma de pasar de esta ecuación, que es la ecuación normal o la ecuación convencional para calcular el área, que sería L cuadrada, será sustituir cada uno de los elementos de esta ecuación por su correspondiente dimensión. Por ejemplo, ya escribí que esta es la ecuación dimensional del área y veo que lo primero que tengo es una longitud. Si voy regreso a mi tabla y veo que la longitud en este sistema la mido en metros, su unidad es la represento con la M, pero su dimensión es la letra L de longitud. Eso me representa esta unidad fundamental, se llama longitud. Entonces debo de sustituir esta L de longitud por su correspondiente dimensión. Y lo mismo hago para la segunda longitud. Entonces le escribo, en lugar de escribir longitud, escribo su dimensión, que es esta L mayúscula. Y bueno, muchachos, díganme cuánto es L por L. L al cuadrado. L al cuadrado. L al cuadrado. L cuadrada. Muy bien. Pero existe una convención en que yo debo de representar una ecuación dimensional como una combinación de las tres unidades fundamentales. Aquí tengo las tres unidades fundamentales, longitud, masa y tiempo. Yo tengo que representar esta ecuación dimensional como un producto de estas tres unidades fundamentales, longitud, masa y tiempo. Entonces, para escribir la ecuación completa de la ecuación fundamental completa de esta cantidad física que se llama área, tengo que agregar también la dimensión de masa y la dimensión de tiempo en su ecuación dimensional. Esta ecuación dimensional está incompleta. Tengo que escribirla completa agregando esos términos. Y voy a hacerlo de esta manera, muchachos. Entonces escribo que la ecuación dimensional de esta cantidad física que se llama área, pues es igual a estas unidades de longitud al cuadrado. Así la puedo leer. Longitud al cuadrado. Pero además tengo que agregar masa y tiempo. Aunque aquí en esta ecuación no aparecen la masa ni el tiempo, en su ecuación dimensional sí deben de aparecer. Entonces, para que puedan aparecer ahí, lo que voy a hacer es agregarlas, pero las voy a agregar elevadas a una potencia cero. Y si alguien recuerda, muchachos, ¿qué pasa cuando yo elevo cualquier número a una potencia cero?
Se convierte en 1, ¿no? Sí, esa es la convención, bueno, esa es la regla de la matemática. Cuando yo tengo un número cualquiera, el más pequeño o el más grande, si yo lo elevo a la potencia 0, ese número se va a convertir en la unidad. Entonces, lo que estoy haciendo es multiplicar aquí la dimensión de L al cuadrado por 1, entonces finalmente lo que voy a tener es este mismo resultado, pero ya tengo la ventaja que aquí ya tengo incluidas mis 3 cantidades fundamentales en mi ecuación dimensional. Y esta es la forma en que yo voy a tener que escribir normalmente una ecuación dimensional. Pregunto, muchachos, ¿se entendió esta parte? Voy a ir al siguiente ejemplo. Sí, profe. Entonces Sí, quedaría como profe. área Sí, profe. es igual a L al cuadrado sobre por masa por tiempo. Sí, pero por masa a la 0, por tiempo a la 0. O sea, yo debo Por de... tiempo a la 0. Pero en todo siempre va a ser a la 0. Cuando la cantidad que yo estoy integrando no aparece en la ecuación, sí. Ahorita vamos a ver otros casos. Pero si no aparece en la ecuación, yo tengo que agregarla a la 0 para que se convierta en 1, ¿no? para que se convierta en 1 y para que sea visible en esta ecuación. Aunque Sí, realmente claro. no me afecta, porque cuando yo multiplico por 1 voy a tener siempre solamente L cuadrada, que es el resultado original que obtuvimos. Bien. Ok. Vamos a Sí, ver otro par de ejemplos, a ver si se aclara un poquito. Bien. Luego lo que tengo en la siguiente figura más abajo es un cubo. Un cubo, sabemos, bueno, a lo mejor no está bien dimensionado, pero un cubo sabemos que es una figura geométrica que tiene una característica muy, muy particular, y esa característica particular es que tiene en todos sus lados la misma longitud. Entonces, tiene una longitud de este ancho, por ejemplo, del frente, es lo mismo que tiene de profundidad y es lo mismo que tiene de altura. Y entonces a este cubo yo le puedo determinar varias cantidades físicas, no sé, podría determinar la longitud de su arista, y cualquier arista tendría la misma longitud. Podría determinar el área de una de sus caras, o el área de todas sus caras, que sería su superficie, o podría determinar algo que voy a determinar en este caso, a lo que se llama su volumen. Lo voy a poner de esta manera para diferenciarlo de otra cantidad física que también vamos a manejar mucho, que se llama velocidad. Pero entonces, si yo quisiera determinar el volumen de este cubito, muchachos, igual de sus cursos anteriores, yo creo que todos saben cómo puedo determinar el volumen de este cubo, sabiendo que sus lados valen esta cantidad de L. ¿Qué hago para obtener el volumen de este cubo? ¿Alguna idea, muchachos? Sumas, ¿no? Todos los lados, bueno, la cantidad que te dio. Por 4. No, eso sería para obtener el perímetro de alguna cara. Yo lo que quiero obtener es el volumen. Quiero saber de este cubo qué volumen ocupa. Multiplicas los 3 lados, bueno, el largo, bueno, lado al cubo, ¿no? Al cubo, así, muy bien, gracias. Multiplico las 3 dimensiones, tengo que multiplicar, por ejemplo, el largo de su base por el largo de su profundidad, por el largo de su altura. Entonces, efectivamente, como nos dice la compañera, hay que multiplicar L por L por L en este caso, porque las 3 longitudes son iguales. Y lo mismo va a ocurrir con las unidades de estas cantidades físicas que son longitudes. Entonces yo tendría que multiplicar. La primera longitud la mido en metros, la segunda también la mido en metros, y la tercera de la misma manera la mido en metros. De tal suerte que puedo determinar que la ecuación normal con la que determino el volumen de en este caso, un cubo, es simplemente multiplicando la longitud de uno de los lados, elevándola al cubo, multiplicándola 3 veces por sí mismo. Y las unidades que tiene este volumen, ¿cuáles son, muchachos?
metro, ¿no? Chequen Metros cúbicos. aquí están planteadas, es metro por metro por metro. Eso me da metros cúbicos. Metro cúbico. Muy bien, gracias. Entonces, ya tengo aquí mi ecuación normal con la que voy a determinar el volumen de un cuerpo, en este caso, un cubo, específicamente un cubo, ¿no? Cualquier otra figura tendrá tal vez una fórmula diferente. Y las unidades, en este caso, en este sistema MKS, sistema internacional. Pero si a mí me piden, lo que me piden es determinar la ecuación dimensional del volumen, bueno, lo primero que voy a hacer es escribir esta misma sigla dentro de un par de corchetes y eso me dice que voy a escribir la ecuación dimensional. Y entonces, ¿cómo procedo, muchachos? ¿Qué seguiría? Lo que sigue es sustituir cada una de estas magnitudes en la fórmula por su correspondiente dimensión. En este caso, estas son longitudes, su dimensión es la letra L. Entonces, sustituyo esta L de longitud por su dimensión L mayúscula. Lo hago lo mismo para la segunda longitud, L mayúscula. Lo mismo para la tercera longitud, L mayúscula. Y esto me da como resultado que la ecuación dimensional del volumen de este cubo es esta. Unidades de volumen, perdón, unidades de longitud al cubo. Bien, pero les decía que para que quedara completa esta ecuación, yo tengo que expresarla en función de estas tres unidades fundamentales, longitud, masa y tiempo. En este caso, en esta ecuación, no interviene la masa, no interviene el tiempo, pero en su ecuación dimensional sí las debo de expresar, aunque en la ecuación normal no aparezcan. Entonces, lo que voy a hacer es algo similar a lo que hice en el caso anterior. Si yo escribo la ecuación dimensional del volumen completa, debo de escribir, ¿cómo debo escribir? Muchos, a ver, díganme, sugiéranme algo. L a la L 3. al cubo. L al L a la cubo, del cubo. M a L al la cubo. 0 y T A a la la parte de la 0. M a la 0. Ah, y Y T a la M T a la 0. que se convierten en M. es la unidad, y T a la 0, que es la unidad. Y de esta manera no altero la ecuación dimensional que encontré originalmente. Esto sigue siendo simplemente L cúbica. Pero ya Y ese sería el resultado, ¿no, profe? este sería el resultado, ya que tengo mi ecuación dimensional expresada en función de las tres unidades fundamentales que son longitud, masa y tiempo. Ese es el objetivo de escribir una ecuación dimensional. Escribir la ecuación normal en función de sus dimensiones, entidades físicas fundamentales. Pregunto, muchachos, ¿se entendió esta parte? Voy a hacer un par de ejemplos más para Sí, profe. un poco esto, Sí, pero profe. Sí, profe. Sí, profe. gracias. Ahorita vamos entonces a hacer otro par de Y ejemplos. cuando son cantidades diferentes, por decir el de un rectángulo. Ahí aunque fuera un rectángulo, lo que tienes que ver no es qué tamaño tiene el lado, por ejemplo. Lo que No debe ser su fórmula, ¿no? Más o menos. tendrías que ver es que de todas maneras tú lo que vas a operar son dos longitudes para obtener su área. Y entonces, de todas maneras te va a quedar, por ejemplo, un rectángulo te va a quedar que vas a tener aquí una longitud que vas a operar con otra longitud que se llama a lo mejor diferente, pero para cada caso tienen la misma dimensión. Esta es una longitud y esta también es una longitud. Entonces, finalmente la ecuación dimensional del área de este rectángulo también va a ser igual que para el cuadrado, porque lo que estás multiplicando, lo que estás operando son longitudes, dos longitudes. Ok. Sí, ya entendí. Vamos a ver algo más interesante que nos interesa más en la física. Esto sería para la geometría, para buscar diferenciar entre
figuras geométricas, pero la cantidad realmente, la cantidad que es física que estás determinando en los dos casos es un área. Entonces, por eso la ecuación dimensional va a ser exactamente la misma, sea un cubo, un cuadrado, incluso un círculo. Pero bueno, ella sería un poco más complejo. Vamos a ver esta otra, algo que estamos relacionados mucho, muchachos, que todos conocemos pues a lo mejor lo hemos oído en la escuela, pero incluso de manera cotidiana estamos relacionados con esto. Todos sabemos que existe una cantidad física que se llama velocidad y que normalmente representamos con V, con una letra V. Y sabemos, de hecho, cómo podemos obtener la velocidad de un cuerpo, porque eso siempre es algo como ya muy, muy común. ¿Cómo puedo obtener la velocidad de un cuerpo, muchachos? ¿Qué hago para obtener la velocidad de un cuerpo? ¿Alguien se sabe esta formulita? ¿Cuál? ¿Alguna idea cómo obtengo la velocidad de algo que se está moviendo? Velocidad es igual a distancia sobre Distancia tiempo. sobre tiempo. Muy bien, gracias. Efectivamente, si yo conozco la distancia que recorre un cuerpo y el tiempo en que la recorre, entonces yo puedo determinar su velocidad. Bien, distancia sobre tiempo, eso es la velocidad. Entonces, voy ahora a sustituir, bueno, voy a agregar en esta ecuación las unidades que le corresponden para este sistema de unidades MKS. ¿En qué mido la distancia? La distancia finalmente es una cantidad física que se llama longitud. Solamente es una forma diferente de nombrarla. Bueno, la distancia finalmente es una cantidad física que es longitud. Entonces, ¿en qué mido la distancia en este sistema? En metros. En Metros. Entonces, y el tiempo En En segundos. segundos. En segundos. metros sobre segundo. Esto, muchachos, aunque es una división, dice metros sobre segundo, siempre lo vamos a leer como metros por segundo. Metros por segundo. Ok, aquí ya tengo la ecuación y aquí ya tengo sus unidades. Y si ahora lo que me piden es expresar la ecuación dimensional de esta velocidad, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí a lo mejor ya me cambia un poquito la situación, pero debo de identificar qué es cada una de estas cantidades físicas que tengo aquí. Decía yo, esta distancia es una longitud. Como es una longitud que mido en metros, tiene una dimensión que se llama L, mayúscula. Y esto que tengo aquí es un tiempo. Como es un tiempo, entonces tendrá una dimensión que se llama T mayúscula. Entonces, ya tengo ahí prácticamente la ecuación dimensional de esta cantidad física que se llama velocidad. Pero hay otra característica. Una ecuación dimensional siempre la debo representar como el producto de estas tres cantidades físicas, bueno, de estas tres dimensiones de las cantidades fundamentales. En este caso tengo una división, como no puedo representarlo como una división, entonces lo que tengo que hacer es quitar este tiempo que tengo en el denominador y ponerlo en el numerador. ¿Qué pasa cuando yo cambio esa T al numerador? ¿Alguien tiene una idea, muchachos? ¿Se va a multiplicar? Se pasa multiplicando. Sí se va a multiplicar, pero algo cambia en él. Cambia el signo. Su signo es negativo. Va a ser negativo. Bien, cambia el signo, sí, pero no cambia el signo de la cantidad. Cambia el signo de su exponente. Pasa multiplicando, ¿no? Sí, pasa multiplicando, pero aunque no lo veamos, cualquier cantidad tiene un exponente unitario. Nunca lo ponemos porque, finalmente cuando elevamos cualquier número a una cantidad 1, nos da el mismo número. Pero aquí sí es importante que lo recordemos. Esta T tiene implícito un exponente 1. Si yo lo paso al numerador, va a pasar efectivamente multiplicando, pero su exponente va a cambiar, de tal manera que me va a quedar que va a ser la dimensión de la longitud, pero ahora multiplicada por la dimensión del tiempo, pero elevada a la menos 1. ¿Sí?
¿Sí entendimos esta parte, muchachos? Efectivamente pasó multiplicando, pero el exponente de su exponente. Esa parte no entendí, profe, ¿por qué es menos uno? ¿Por qué no entendiste por qué es menos 1? Porque si le restas exponente, ¿no? Cuando se cambia. Así es, cuando cambias, hay una regla en la matemática, la voy a escribir por aquí, muchachos, a ver si me acuerdo de cómo se expresa. Si tengo esto, por ejemplo, más o menos así podría ser. Tengo un número A, esto es de la matemática, esto no es de la física, ¿verdad? A es igual a 1 sobre este número. Tenemos aquí un número que tiene una potencia que se llama n. ¿Sí? Esta regla de la matemática me dice que si yo paso esta cantidad al numerador, este exponente tiene que cambiar de signo, cambia a su signo contrario, de tal manera que esta cantidad A ahora va a ser igual a B a la menos n. Sí, ya sea si tiene el 2, pasa a 1, ¿no? Si tuviera aquí un 2, pasaría como menos 2. Si tuviera un 3, pasaría como menos 3. En este caso, toda cantidad siempre tiene asociado un exponente 1, toda cantidad que no esté elevada a alguna potencia mayor. Aunque no lo expresamos normalmente, está elevado a una potencia 1. Y entonces, por eso, cuando yo lo pasé al numerador, me quedó como menos 1. Ok, ya entendí, gracias. Ahorita vamos a ver otro ejemplo para ver si ahí clarificamos un poquito más. Y nada más, muchachos, me resta para expresar completa mi ecuación dimensional de la velocidad, expresarla en función del producto de las 3 unidades fundamentales. ¿Qué me hace falta en esta ecuación dimensional que tengo aquí para que esté completa? La M. La M. Me hace falta la masa. Entonces, como no aparece la masa en esta ecuación, yo la voy a agregar elevándola a la 0, y eso va a hacer que esta masa se va a convertir en unidad, y entonces no me va a afectar esta ecuación, va a seguir siendo la misma, pero ya la voy a tener expresada en función de las 3 dimensiones fundamentales, las cantidades fundamentales, y entonces voy a reescribirla de esta manera. Voy a tratar de respetar el orden así, longitud, masa y tiempo, y entonces voy a tener que la ecuación dimensional de la velocidad va a ser igual a las unidades de longitud o la dimensión de la longitud multiplicada por la dimensión de la masa, como no aparece en esta ecuación, va a ir elevada a la 0 y multiplicada por el tiempo, la dimensión tiempo, pero este tiempo va a ir elevado a la menos 1 porque provino del denominador. Y ahora sí tengo completa mi ecuación dimensional de la velocidad. Bien, ahí ya completamos. Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí. Yo tengo No. una duda, profe. No, profe. ¿Siempre se No, colocan profe. en ese orden? LMT. Sí, de preferencia para tener un orden y para poderlas identificar fácilmente si están bien. Generalmente uno se acostumbra a leerlas en esa forma. En ese orden deben de ir. Aunque el orden de que los pongas es indistinto, para leerlos es más fácil si respetas ese orden. Ok, gracias. Gracias. Muchachos, esta sesión se va a acabar en algunos minutos. Nos vamos a reconectar una vez que termine, se agote el tiempo que nos regala Zoom en esta sesión. Vamos a dejar un par de minutos solamente en lo que me reconecto y nos volvemos a conectar con el mismo link, por favor, para continuar con esta sesión. Todavía tenemos algunos minutos ahorita, pero me anticipo por si me agarran las carreras. Bien, muchachos, entonces voy a hacer un ejemplo adicional, un último ejemplo de estas ecuaciones dimensionales. Voy a escribir una cantidad física que se denomina la aceleración. Yo les pregunto, ¿alguien se acuerda, tiene una idea a qué es igual la aceleración? ¿Cómo puedo determinar la aceleración de un cuerpo?
Tal vez lo vieron por ahí en la secundaria. Y debe haber sido en la secundaria porque es la primera física que toman. ¿Alguien se acuerda, muchachos? También pueden decir no. Aceleración es velocidad menos velocidad a la 0 sobre tiempo. O velocidad, algo así. Es aceleración Velocidad es final igual a velocidad menos final menos Aceleración es inicial velocidad sobre inicial tiempo. sobre tiempo. Inicial sobre tiempo. Sí, muy bien. Tiene que ver con las velocidades iniciales y finales. Y en general tiene que ver con la velocidad promedio. Entonces, si yo, de hecho, así es la definición de la velocidad, ¿no? La variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, ahorita para hacerla sencilla, finalmente tengo una velocidad dividida entre un tiempo. ¿Sí? Y entonces, ya sé que la velocidad tiene ciertas unidades, aquí las puse. Las unidades de la velocidad son metros por segundo. Y cuando lo divido entre el tiempo, pues puedo obtener las unidades de esta aceleración. El tiempo también lo mido en segundos. Si yo hago esta operación, bueno, tendría que poner aquí un 1 debajo de estos segundos y hacer la famosa ley del sándwich y operar estas unidades para obtener que esta aceleración yo la voy a medir en estas unidades. ¿Por qué 5 entre 1? ¿Mandé? No es 5, es una S de segundos. Es una S de segundos en la que estoy midiendo este tiempo. No es un 5. Entonces, si multiplico M por 1, son metros, van a quedar metros. Si multiplico segundos por segundos, van a quedar segundos cuadrados. Segundo al cuadrado. Entonces, estas son las unidades de la aceleración. Esta es su ecuación, es velocidad entre tiempo, y sus unidades son metros por segundo. Les hago esto porque a veces es más fácil partir de las unidades para hacer la ecuación dimensional, o podemos partir incluso de la misma ecuación. Ok, voy a partir de la misma ecuación para no confundirlos. Entonces, en la ecuación de la velocidad yo sé que es esta que tengo aquí. Ya la completé. Sí, es L, porque tiene unidades de longitud, multiplicada por tiempo a la menos 1. Esa ya la hice previamente. Entonces, si yo lo divido entre tiempo, que tiene la dimensión también tiempo, entonces ya tengo esta ecuación dimensional expresada en función de sus dos cantidades. Esta es velocidad y este es tiempo. Pero yo no puedo dejar este tiempo, esta dimensión del tiempo en el denominador, tengo que pasarla al numerador. ¿Cómo pasaría entonces esa, muchachos? A la menos 2. Finalmente la menos 2, pero yo voy a hacerlo por partes para que no nos perdamos. Tengo la dimensión longitud y tengo la dimensión tiempo a la menos 1 que ya tenía en el numerador, y voy a subir este tiempo que tenía en el denominador, lo voy a subir, me va a quedar igual, tiempo a la menos 1. Y entonces, ahora sí puedo operar. Si yo opero estas dos, tiempo a la menos 1 por tiempo a la menos 1, me va a quedar efectivamente unidades de longitud, unidades de tiempo a la menos 2. También. Tengo que agregar la masa. Ay, profe. Sí, trabado, ¿no? Creo que sí. No, tiene el micrófono Es apagado. tu micrófono. Profe, su micrófono está Bien, sí, apagado. gracias muchachos, ya lo activé. También dejo de compartir pantalla. Ajá, sí, permítame. Que ya no ves cómo vamos de tiempo porque Ya se va a desconectar. ya se Bueno, va a mí me desconectar. parece menos Sí. de un minuto. Sí. Vamos entonces, muchachos, nos reconectamos en un par de minutos y terminamos con esta parte. Vamos a dar tiempo a que se cierre la sesión y nos reconectamos después para concluir esta sesión. Por favor, muchachos.
Ok, profe. Sí, profe. Gracias.